En nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, les damos una muy cálida bienvenida a este almuerzo que está enmarcado en el ciclo de los candidatos rumbo a las elecciones de octubre de 2024. Queremos destacar especialmente la presencia de aquellas empresas que han reservado mesas para sus ejecutivos y clientes: ACU, ADAU, ALFA, EFICE, IGB, SINUR, Círculo Católico, COPSA, CUTSA, Partido Independiente, Grupos ASEM, Megalabs, Mirin, Nuevo Manantial, OCE, UTE, UDE. Presenta este almuerzo Banco República. Auspician ANCAP, Automóvil Club del Uruguay, Antel, Banco de Seguros del Estado, Blue Cross and Blue Shield, Sinur, Chivas, Deicas, Fondecap, Isbel, La Bonora y Asociados, Megalabs, Mirin, Netgate, Radisson Montevideo, Santa Rosa para Nissan, Secom, Securitas, Universidad de la Empresa, UTE. Vamos a ver un video. Todos los emprendimientos tienen una energía especial. Una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse. Una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Adhieren CUTSA, Dedicado, Disco, Frigorífico Pando, La Constancia, Memory, Nidea, Publinter, Secom. Apoyan Avícola del Oeste, Conaprole, Expand, Galante y Martins, Live Cinemas, SEM. Hoy tenemos un sorteo de B-Balance, especialista en tratamiento de bioestimulación con tecnología alemana, que obsequia un pase de 4 sesiones de electrofitness. Son 4 horas de actividad física en 20 minutos. Tu bienestar está en tus manos. Vamos a ver el video y después hacemos el sorteo. Bueno, muy bien, vamos a pedirle a Joaquina que por favor revuelve un poquitito, así a la vista de todos. Ahí está, bárbaro. A ver quién salió. Vamos a ver por acá de OCE. Doctor Jorge Maeso Ruiz, secretario general. Bueno, felicitaciones, tiene las sesiones de ejercicio en B-Balance. Se le va a entregar después a la secretaría y al finalizar accede al cupón. Así que muy bien, muchas gracias Joaquina, muy amable. Es un gran honor para la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay recibir como orador invitado al doctor Pablo Mieres, candidato a la presidencia por el Partido Independiente. Acompañan al presidente de ADM, doctor Jorge Abuchalja, y al doctor Pablo Mieres. En la mesa de cabecera, Mónica Botero, candidata a la vicepresidencia por el Partido Independiente. Vicepresidente de ADM, contador Roberto Brezzo, y secretario general de ADM, señor Enrique Giner. Acompañan en mesas principales ministra de Industria, ingeniera Elisa Facio, subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Pérez, presidenta de Antel, Anabela Suburú, vicepresidente de UTE, Pablo Ferrari, secretario nacional de Drogas, Daniel Radío. Saludamos al embajador de Argentina, doctor Martín García Moritán, representante del Banco Mundial, Valeria Di Fiore,
embajador Alberto Volonté, representante nacional Iván Posadas, vicepresidente del Banco República, contador Max Zapolinsky, presidente de COPSA Juan Scaglione, presidente del Automóvil Club del Uruguay Jorge Tomasi. Y vamos a saludar ahora a quienes nos van a acompañar con las preguntas a través del 098-788-999. Ellos son los periodistas César Bianchi y Miguel Nogueira. Recordemos que los principales conceptos de este almuerzo van a ser transmitidos en Inteligencia Empresarial por Alfa FM 96.3 y Asuntos Públicos. Agradecemos, por supuesto, mantener los celulares en silencio y ahora hacemos una pequeña pausa para que ustedes tengan la oportunidad de disfrutar el primer plato y volvemos en unos minutos con la disertación principal. Gracias. Les pido un aplauso para recibir al doctor Jorge Auchaga, presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, que va a dar la bienvenida formal a nuestro candidato del día de hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Si me permiten, en primer término, agradecer a todos ustedes que nos han acompañado en la gala que hicimos en el auditorio del Sodre, gracias al Sodre, por los 80 años de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Ahora sí, señor candidato a la presidencia de la República por el Partido Independiente, doctor Pablo Mieres, bienvenido. Ministro de Trabajo y Seguridad Social en su periodo 2020-2024, candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Independiente, Mónica Botero, bienvenida. Querido vicepresidente, amigo y rector de la Universidad de la Empresa, contador Roberto Bresso, señor secretario general de la ADM y tesorero de la Universidad de la Empresa, don Enrique Giner, señora ministra de Energía y Minería, ingeniera Elisa Facio, bienvenida, autoridades nacionales todas, señores embajadores, doctor García Moritán, bienvenido, señora embajadora de la República de Costa Rica, bienvenida, autoridades todas y particularmente, si me permiten, saludar al doctor Alberto Volonté. Gracias por acompañarnos, querido. Beso grande. Señores decanos, docentes y alumnos de la Universidad de la Empresa, queridos consocios, señoras y señores. Hoy estamos en el primer evento del ciclo presidenciables de nuestro país. Y día a día están transcurriendo los días sin tomar conciencia cierta que estamos decidiendo el destino de nuestro país por 5 años más. Y es así como está previsto en la Constitución. Este doctor Pablo Mieres es el primer invitado a este ciclo que vamos a hacer continuadamente hasta la votación. Aparte de un gran amigo y una persona que aprecio, representa a un partido de lucha, un partido que está en el medio trabajando para nuestra sociedad. Pero lo otro que es interesante es saber qué es lo que vamos a votar, porque no solamente vamos a votar, sino también hay 2 plebiscitos. Uno que quiere derogar la ley de previsión, y el otro para permitir el ingreso de la autoridad a los domicilios. No son temas menores, son temas importantes y que nos preocupan a todos. Por lo tanto, yo lo que les pido es simplemente tomar conciencia de lo que vamos a hacer, que la tienen y de sobra, pero pongámosle 2 puntos más, porque sin darnos cuenta estamos peleando lo que se dice izquierda y derecha. Mentira. Estábamos hablando con un caballero y decía qué es izquierda, qué es derecha. No, estamos discutiendo quién va a tomar el poder y a dónde nos va a llevar. Y esa es la verdadera historia. Entonces, yo lo que les pido es, gracias por estar hoy aquí, invitar al doctor Pablo Mieres a hacerse presente en el podio, así el que habla es él, no sin antes reconocer su presencia
como es testimonio de nuestra institución. Les pido que se acerquen un poquito hacia adelante, si fueran tan amables. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas. Es un enorme placer estar nuevamente por acá y particularmente en el marco del comienzo del ciclo de los candidatos a la presidencia para las elecciones de octubre. Yo diría, estos almuerzos son un clásico, se han convertido realmente en un espacio que todos los que estamos en la actividad política valoramos especialmente, estar invitados acá. Decir además que celebramos estos 80 años de hacer que las cosas sucedan, como dice la consigna de la Asociación de Dirigentes de Marketing, y para nosotros es un honor inaugurar este ciclo. Estamos a 10 semanas de que tengamos los uruguayos que elegir el futuro del país por los próximos 5 años. Y está claro que el dilema planteado ante la ciudadanía ha sido, particularmente en esta elección, en términos dicotómicos. O vuelve a ganar la coalición, avanzando en objetivos que a nuestro juicio son fundamentales para el país, o vuelve el Frente Amplio, que en este periodo de gobierno no ha mostrado más que críticas y cuestionamientos permanentes a todo y cada cosa que hemos hecho desde el gobierno. Pero además, en octubre también se define la distribución del equilibrio político en un segundo gobierno de coalición. Los contenidos de lo que podemos llamar el compromiso del País 2 seguramente se deberán acordar después de las elecciones de octubre y van a depender del peso electoral que cada componente de la coalición obtenga. Por lo tanto, el peso que tenga cada partido será decisivo para definir el perfil y los contenidos de las políticas del próximo gobierno. Justamente, a partir del 2020, nuestro partido asumió el compromiso de integrar esta coalición de gobierno. Y desde entonces hemos demostrado que somos un partido con capacidad de gestión de las políticas públicas. Durante nuestros primeros 15 años fuimos un partido parlamentario y desde allí hemos mantenido siempre una actuación responsable, destacada y productiva. En cada periodo parlamentario, nuestros representantes marcamos siempre los mejores indicadores en presencia, en iniciativas y en participación. Y este periodo no ha sido diferente. Nuestro diputado que acá nos acompaña, Iván Posada, ha sido un verdadero pilar de la bancada de la coalición de gobierno y se ha destacado por su experiencia, sus iniciativas, su talento y su trabajo. Siempre también nos hemos destacado por tener las propuestas programáticas sólidas, serias, bien fundadas. Acabo de dejarle al señor presidente de ADM un ejemplar de nuestro programa de gobierno. Pero nuestro planteo electoral había sido siempre dirigido a incrementar nuestra bancada parlamentaria y sumar nuevas voces en el Parlamento. Sin embargo, durante este periodo de gobierno mostramos una nueva faceta. Nos tocó cogobernar y lo hicimos con éxito, con lealtad, con responsabilidad y sin tachas. Y quiero destacar cada una de esas 4 características. Éxito con lealtad, responsabilidad y sin cuestionamientos a ninguno de nuestros compañeros que le ha tocado estar encargado de responsabilidades de gobierno. En cada uno de los ámbitos que hemos actuado y que todavía estamos actuando, los compañeros del Partido Independiente
han dejado una huella positiva. Hemos crecido y demostrado que somos un partido de cogobierno, con capacidad para llevar adelante diferentes políticas públicas. Así ha sido en mi caso en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del que salí contento y reconfortado con tantas muestras de apoyo y de aprobación. Pero también ha sido el caso de cada uno de nuestros compañeros que han ocupado y ocupan cargos de responsabilidad en el actual gobierno, como por ejemplo nuestra candidata a la vicepresidencia, Mónica Botero, dirigiendo el Instituto Nacional de las Mujeres. Todas gestiones serias, positivas, con resultados. La principal cuestión que tendremos delante será entre la continuidad de este proceso de cambios que se ha impulsado desde el gobierno de coalición o la alternativa que representa el Frente Amplio, que solo se ha expresado en cuestionar y criticar todo. Para decirlo más claro, la disyuntiva será entre la continuidad de la coalición, que nosotros creemos que debe incluir novedades y cambios y aportes nuevos en este nuevo período, o el retorno de un Frente Amplio que a nuestro juicio, lo digo con total franqueza y hasta con pena, representa el retroceso y el trancazo con respecto a lo que hemos avanzado. Me preocupa mucho que el candidato del Frente Amplio se niegue a participar de eventos que hacen a nuestra cultura política democrática, porque el Uruguay tiene esa característica. Cada vez que llega el acto electoral nos llaman de todos lados y nos piden que vayamos a explicar y a decir, como hoy acá, qué es lo que queremos hacer con el país para adelante. Y cuando uno recibe la responsabilidad de pedirle el voto a la gente, no tiene el interés, tiene la obligación moral de decirle a la gente lo que va a hacer y no escamotearle a la ciudadanía y a las organizaciones sociales, instituciones, etcétera, su presencia y su palabra sobre lo que después habrá de evaluarse si se cumple o no se cumple. Pero además, el candidato de la oposición, del Frente Amplio, Yamandu Orsi, evita pronunciarse sobre los diferentes temas de nuestra vida en sociedad. El problema es que el Frente Amplio no tiene posición frente a problemas principales del país. Vamos a enumerar algunos. No tiene posición ante el plebiscito de la seguridad social impulsado por el PIT-CNT, muy grave omisión de responsabilidad ante una iniciativa catastrófica que nos arrastraría a situaciones de enorme afectación para el presente y el futuro de nuestro país. No tiene posición ya no solo sobre el plebiscito, sobre el tema de la seguridad social en general. Critica nuestra reforma, la que se aprobó el año pasado, pero no postuló ningún proyecto alternativo y solo habla de iniciar un gran diálogo nacional que reedita lo que ya ocurrió entre 2020 y 2023 durante el actual gobierno. Lo que hicimos fue ni más ni menos que eso, un enorme diálogo nacional en donde ellos estuvieron invitados y estuvieron presentes, lamentablemente sin aportar una sola idea, un solo documento, una sola propuesta. No nos dicen qué harán en materia de educación. Se critica de manera agria la reforma que se ha estado impulsando, la transformación educativa, pero no proponen ninguna propuesta alternativa y cuando gobernaron anunciaron una y otra vez que iban a cambiar la educación y nunca se hizo nada. Esconden su posición sobre si van a aumentar impuestos. Cuando uno lee las bases programáticas, dice claramente que piensan aumentar impuestos, pero se cuidan muy bien de decirlo, lo cual no es honesto. No es honesto con la gente ni con los distintos actores sociales. Y lo más grave, porque supone una diferencia ya no en propuestas de políticas públicas, sino sobre valores y principios fundamentales, no tienen posición frente a la barbarie autoritaria de la dictadura venezolana. Nunca
en los últimos 10 años, nunca, cada vez que en el Parlamento se trató una moción de condena a la situación en Venezuela, nunca levantaron su mano. Gente que pertenece a un partido que cuando acá faltaron las libertades fue perseguido y que deseaba que parlamentos de países democráticos votaran declaraciones de condena porque eso ayudaba a salir de la dictadura en el Uruguay. Nada, ninguna solidaridad. Y eso, repito, es un tema que está vinculado con los principios. No se es honesto con la gente, por eso ese eslogan de la honestidad, cuando se evita pronunciarse sobre todos los temas más relevantes que están arriba de la mesa, eso no es ser honesto cuando se le pide el voto a la gente. Pero a su vez, las posturas más moderadas de ese partido han perdido espacio de manera cada vez más notoria, al punto de que esa fuerza política hoy está dominada por los sectores más a la izquierda, el MPP, el Partido Comunista, que son quienes mandan y predominan, y como hemos dicho reiteradas veces, el Frente Amplio se ha convertido en un frente angosto. Ya no es nada amplio en ese sentido. En este periodo de gobierno hemos llevado adelante las primeras etapas de la transformación educativa, hemos aprobado la reforma de la seguridad social, hemos incorporado la regla fiscal, hemos dado pasos iniciales en la transformación del Estado y tenemos una situación muy positiva en materia de empleo y del poder adquisitivo del salario. En todos estos logros estuvo presente la participación de nuestro partido, del Partido Independiente, directamente, a través de distintos compañeros en distintas áreas del gobierno. Con un país que crece, que ha realizado la mayor ejecución de obras públicas en la historia del país y que presenta un récord en materia de empleo y de salario, la realidad de nuestro país es que tenemos más empleo y más empleo formal, alcanzando los niveles de comienzos del gobierno anterior, antes de que empezara la crisis y el deterioro del empleo ocurrido del 2016 al 2019. Por su parte, el total de trabajadores registrados en el Banco de Previsión Social está en un número récord de 1.600.000 trabajadores. Hoy hay 80.000 puestos de trabajo más que en el 2019. Además, hay que ir a los años 2015 a 2017 para encontrar registros tan bajos de trabajadores en el seguro de paro. Y eso a pesar de que tuvimos que enfrentar la pandemia, la sequía, los impactos inflacionarios de la invasión de Rusia a Ucrania, los problemas de competitividad con Argentina, y también redujimos la informalidad, más empleo, pero además más formal desde el punto de vista porcentual, no solo en números absolutos, sino también porcentuales. Bajamos del 25% de informalidad que existía cuando empezó este gobierno al 21,5%. Y todo indica que esta situación del empleo va a continuar en esta segunda mitad del año, de acuerdo a los datos que mantenemos. Pero también, con respecto al salario, podemos decir con orgullo y satisfacción que hemos cumplido con el compromiso que quien habla manifestó cuando tuvimos que asumir que el salario iba a bajar por el impacto global planetario de la pandemia. Y efectivamente, hoy el salario real está alrededor de 2,5 puntos por encima del 2019 y también del 2018, y es el más alto en términos nominales con respecto a casi 5 décadas. En definitiva, esta gestión exhibe una realidad caracterizada por mucho más empleo y mejor salario que el gobierno anterior. Nuestra gestión desde el Ministerio de Trabajo fue un componente central de estos logros tan relevantes y lo decimos con orgullo y con convicción. Sin embargo, es necesario reconocer que tenemos por delante una grave amenaza para el futuro de nuestro país. La iniciativa impulsada por el PIT-CNT, en caso de aprobarse, no solo echará por tierra la sostenibilidad del sistema de seguridad social, sino que afectará de manera radical
la credibilidad de nuestro país y generará una enorme afectación sobre todo el sistema. El déficit, fíjense bien, esto lo dicen técnicos del Banco de Previsión Social, no lo digo yo, lo dicen los técnicos que estudiaron el impacto de una eventual aprobación de este plebiscito. Si se aprobara este plebiscito, será necesario aumentar las tasas de aportes de los trabajadores a la seguridad social para sus propias jubilaciones, probablemente al doble, es decir, en vez del 15%, el 30%. Y las tasas de aportes patronales podrían triplicarse. Todo esto significa caída del salario, caída del empleo, caída de la formalidad, caída de las empresas que no podrían, en muchos casos, bancar ese impacto de aumento del peso. Lo más grave es que de ocurrir esto, no vamos a poder llevar adelante nuestros planes, ninguno de los partidos. Todas estas cosas que estamos diciendo en la campaña electoral sobre nuevos planes sociales, de mejora de la situación del país, se caerían porque no tendrían capacidad, el país no tendría capacidad de solventarlo. Pero además, la eliminación del régimen mixto implicaría la confiscación de los ahorros de más de 1 millón de uruguayos que tienen sus cuentas personales a las que contribuyen todos los meses con su ahorro desde el sueldo y que es un complemento para la hora de la jubilación. Vale decir que esta decisión, además de producir una segura avalancha de reclamos ciudadanos contra el Estado por la confiscación, por el robo que significaría que el Estado se quedara con esos fondos, también va a afectar de manera radical la imagen de credibilidad y confianza que nuestro país ha generado desde hace décadas, poniendo en cuestión la certeza jurídica y seguramente la continuidad del grado inversor. Por ello, desde ya señalamos que es nuestro deber mantener una enérgica y potente campaña para explicar a nuestros ciudadanos que atrás de estos cantos de sirenas se encuentra una gravísima situación con nefastas consecuencias para el futuro del país. Anuncio que vamos a proponerle a los partidos de la coalición un ámbito de coordinación específica que se sumará al que se fue anunciado hace pocos días con respecto al otro plebiscito del que después me voy a referir, para trabajar juntos y coordinadamente en una campaña que nos asegure que este plebiscito fracase. Nuestra prioridad es que nuestro país vuelva a ser, hablando ahora ya hacia el futuro, lo que este partido quiere proponer para el país y para los ciudadanos. Nuestra prioridad es que nuestro país vuelva a ser un país en el que todos crean que el camino de ascenso social es a través de la educación y el trabajo. Es posible volver a construir la convicción en nuestros ciudadanos y particularmente entre los más jóvenes y vulnerables de que la educación y el trabajo son el camino virtuoso de ascenso y crecimiento social y económico. En el pasado era así. Si uno recuerda, hace unas décadas para atrás, padres y madres estaban comprometidos con convicción de que sus hijos estudiaran y luego obtuvieran un empleo como el camino para avanzar en la vida. Y esto es así seguramente para todos los que estamos acá, pero lamentablemente para un sector de nuestra ciudadanía no es evidente y de hecho se buscan otros caminos para salir adelante y esas otras opciones afectan nuestra convivencia y son uno de los factores que han llevado al deterioro de la seguridad en nuestro país. Cuando se busca el camino del atajo, cuando se busca el camino que no va por el camino de la educación y el trabajo, se afectan los valores centrales. Ahora, esta cuestión está directamente vinculada al hecho de que desde hace varias décadas el Uruguay convive con algunos datos que son contradictorios con lo que nosotros queremos que sea el Uruguay. El primero, que los niños son el doble de pobres que el conjunto del país. La pobreza infantil es el doble que la que existe en el conjunto del país. Segundo,
que entre los gurises que ya están en edad de haber terminado la enseñanza media, la mitad desertó, no llegó a terminar la enseñanza media. Es un indicador tremendo, que bajamos en este periodo del 60 al 50%, pero sigue siendo una asignatura pendiente, escandalosa, que tenemos que solucionar, resolver, porque esos gurises fracasan en el camino de salida adelante. Y tercero, que entre los jóvenes de 18 a 24 años la tasa de desempleo es más del triple que la que tenemos para el conjunto del país. Esas tres variables, que no son de ahora, de este gobierno, ni de los gobiernos anteriores, sino que vienen de décadas, hay que revertirlas para que efectivamente ese camino de la educación y del trabajo sea realmente transitable, porque ¿qué sienten una parte de la sociedad? Que chocan y que fracasan y que está obstruido ese camino que tenemos que construir. ¿Cómo podemos esperar que crean en el camino de la educación y el trabajo si es un camino de frustración y de desvinculación? Entonces, lo que proponemos nosotros es desarrollar un trípode con la consigna de bajar la pobreza infantil a la mitad en el próximo periodo de gobierno, coordinar y seguir avanzando en la transformación educativa con foco en la deserción y en la articulación entre educación y trabajo, acercar la educación a los desafíos del trabajo y desarrollar e invertir significativamente en ciencia, tecnología y desarrollo científico. ¿Cómo no vamos a poder avanzar en esto? El Uruguay tiene todo, incluso nos favorece la situación demográfica. Nacen pocos niños y por lo tanto reducir la pobreza de los niños que viven en situación de pobreza, que es el 20%. Es un número manejable, que lo que sí tenemos es que poner recursos, y no solo recursos, servicios que permitan generar que esos hogares, que son hogares en su gran mayoría de jefatura femenina, puedan salir adelante y esas mujeres poder ganarse la vida y permitir que sus hijos puedan tener un camino de salida y de crecimiento. En materia de educación, la transformación tiene que avanzar en la articulación entre educación y trabajo y tenemos que lograr que los centros de estudios, liceos, centros de UTU, sean lugares donde además de dar clase se pueda construir la vida social de los gurises. Ese es el gran atractivo para un muchacho, para un adolescente, poder sentir que en esos centros educativos, además de ir a clase, tienen sus amigos, tienen juegos, tienen oportunidades culturales, lo que hace a la convivencia y a que sea necesario continuar en el sistema educativo. Y tenemos que aumentar, como dije, la inversión en ciencia y tecnología para que la educación del Uruguay tenga una mirada puesta en los trabajos del futuro, que ciertamente vienen cambiando a un ritmo vertiginoso. Pero también tenemos que encargarnos de la seguridad, que es un problema extremadamente serio, donde este gobierno hizo esfuerzos y, de hecho, ha habido estadísticas delictivas que han cambiado radicalmente, por primera vez en décadas. La tasa de rapiña, el número de rapiñas, el número de hurtos, el número de abigeatos, pero todos sabemos y tenemos conciencia de que hay una situación de violencia y de afectación de la convivencia que hay que combatir y seguir trabajando para recuperarla. Y en ese sentido, para nosotros, hay 4 medidas fundamentales. La primera, seguir avanzando en la profesionalización policial, en darle al personal policial los instrumentos, la inteligencia, el armamento que le permita ganar la cuereada en la lucha contra la delincuencia, que es cada vez más profesional también. Ahí hay una carrera en donde no podemos quedar atrás. En segundo lugar, y para nosotros extremadamente importante, y lo venimos diciendo hace muchos años, que la policía vuelva a los barrios, que la policía vuelva a estar al lado de los vecinos. Hubo una decisión profundamente equivocada de los gobiernos del Frente Amplio, que fue concentrar a la policía en pocos lugares, y eso abandonaron los barrios y dejaron entonces
a la ciudadanía, a los vecinos, con una distancia con respecto a la policía que es grave y preocupa y genera una sensación de inseguridad, porque la policía va e irrumpe cuando la temperatura de la inseguridad aumenta, pero después se va. Y esto hay que cambiarlo definitivamente. En tercer lugar, por supuesto que este partido está a favor de eliminar la prohibición de los allanamientos nocturnos. Lamentablemente, esta medida que está en la Constitución y por lo tanto la única manera de cambiarla es mediante un plebiscito, es absolutamente indispensable porque hay casas que se han convertido en guaridas de la delincuencia amparados en que en la noche la policía no actúa. No entendemos que el Frente Amplio haya decidido oponerse a este plebiscito. Me parece que está indicando además eso, más algunos nombres que figuran como posibles candidatos a ocupar las responsabilidades de seguridad, nos están hablando la vuelta a una gestión que nadie querría que volviera a ocurrir. Pero que estén hoy en contra de levantar la prohibición de los allanamientos nocturnos es no tener sensibilidad con lo que está pasando y es, en definitiva, mantener el amparo sobre lugares que dejan de ser casas para convertirse en refugio de los delincuentes. Y en cuarto lugar, y no menos importante, la reforma del sistema penitenciario. De una vez por todas tenemos que sacar al INR del Ministerio del Interior. Lo decidimos hace mucho tiempo en algún diálogo que hubo en el gobierno pasado, pero por una razón o por otra lo cierto es que sigue estando en el Ministerio del Interior cuando tiene que ser un servicio descentralizado y tiene que trabajar fuertemente en los procesos de rehabilitación y de reeducación. Digo, para los más veteranos, así era en el pasado. El Uruguay, hasta el 71, tuvo a los institutos carcelarios en el Ministerio de Educación y Cultura, lo cual era un mensaje filosófico claro de cuál era el sentido de los institutos penales. Después de ahí cambió porque hubo la fuga aquella famosa de los Tupamaros y pasó al Ministerio del Interior, después vino la dictadura y siguió en el Ministerio del Interior y pasaron los gobiernos y ha seguido allí, pero tiene que salir de allí y desarrollar una tarea de apoyo porque no hay recuperación de la seguridad con tasas de reincidencia del 70%. Es imposible. No hay capacidad de recuperación si no tenemos la posibilidad de que el INR cumpla efectivamente una tarea fundamental. O sea que el tercer tema, para lograr todas estas cosas, es imprescindible un salto relevante en el ritmo de crecimiento de nuestra economía. Nuestro país no puede seguir creciendo a una tasa promedio del 2% porque no permite sostener ni desarrollar nuestro sistema de protección social. Y esto implica 5 puntos. Primero, mejorar sustancialmente la competitividad de nuestras cadenas agroindustriales, promoviendo su crecimiento y la incorporación de valor agregado al desarrollo productivo, favoreciendo la incorporación de nuevas tecnologías ambientalmente sustentables. También se debe priorizar el crecimiento del turismo, que constituye un sector de altísimo impacto y con impacto particularmente social y con una capacidad de reproducción de su actividad que es muy valiosa. En segundo lugar, se debe promover un nuevo ciclo expansivo de inversiones. Ello implica un desempeño económico que nos permita seguir aumentando la captación tanto nacional como externa y modificar la normativa que nos permita aumentar los incentivos a la promoción de inversiones productivas y que las propuestas sean resueltas en cuanto a la promoción en plazos razonables y compatibles con las necesidades del desarrollo productivo. En tercer término, hay que desarrollar una fuerte política de inserción internacional porque el crecimiento de la economía depende necesariamente de un acceso más favorable a nuevos mercados y eso implica el incremento de las exportaciones de bienes y servicios en condiciones preferenciales mediante la reducción o eliminación de aranceles. Yo sé que esto es complicado, que el Mercosur no ha sido una especie de camisa de fuerza,
Pero dejemos de discutir si el Mercosur sí o no, es un dato de la realidad. Vayamos adelante con otras iniciativas que tienen que ver con ingresar al Acuerdo Transpacífico, donde el rol de un Mercosur que impide se diluye, porque se trata de un acuerdo colectivo de muchos países y ahí estamos en la cola y tenemos que completar la cola para entrar al Transpacífico y resolver otras barreras que nosotros mismos generamos, costos que de alguna manera afectan la posibilidad de desarrollar exportaciones en condiciones de competitividad. En cuarto término, tenemos que desarrollar medidas profundas y permanentes de mejora de la productividad. No hay empleo sostenible, salario sostenible, si no hay saltos de productividad. Pero en ese sentido estamos trabajando desde el Ministerio de Trabajo. Antes de irme quedó instalada una comisión de discusión de la productividad donde participan trabajadores, empleadores y el propio Ministerio, y yo creo que ahí hay una clave fundamental porque no hay otra manera de avanzar que no sea en el mundo de hoy mejorando la productividad. Y la tendencia al alza de los salarios y del empleo dependen, y también de la rentabilidad de la empresa, dependen para lograr un ganar-ganar. Acá no es un juego de que ganan unos y pierden otros, ese sería un gran error. Por eso las demandas que hoy están planteadas de reducción de la jornada laboral no tienen sentido sin saltos de productividad. No hay posibilidad de resolver un cambio en lo que supone el tiempo del trabajo, que todos querríamos, por supuesto, si no hay saltos de productividad que lo sostengan, a fuerza de perder puestos de trabajo o de que caigan muchos emprendimientos. Y, por supuesto, nosotros queremos impulsar una normativa que le dé a los trabajadores por cuenta propia, a los que facturan como unipersonales, un subsidio por cese de actividad. Esto no existe, lo vivimos nosotros en la pandemia, cuando llegó el momento duro, los trabajadores dependientes tenían el refugio del seguro de paro, pero los trabajadores independientes pasaban de facturación 100 a 0 de un mes al otro, y salvo subsidios que votamos ahí, que aprobamos a las corridas, no permanente, sino por un periodo, no había respuesta. Hay que crearle un techito a esos 40, 50 mil trabajadores por cuenta propia que facturan, pero que de un mes para el otro el que les compra los servicios le puede decir que ya no lo necesita más y se quedan sin nada. Nosotros estamos dispuestos a impulsar una ley que establezca un subsidio por cese de actividad equivalente al seguro de paro. Con respecto a la transformación del Estado, tenemos que fortalecer los instrumentos de transparencia. En ese sentido, entendemos que en este periodo hemos quedado en falta con el fortalecimiento de la JUTEP, que tiene que tener muchos más recursos económicos y humanos para cumplir una función efectiva que nos controle a los jerarcas públicos y que permita asegurar que cuando hay malos comportamientos haya las sanciones correspondientes, primero la detección de esas situaciones y luego las sanciones que correspondan. Pero además, esta es una bandera que hemos levantado desde hace mucho tiempo, creemos que el Tribunal de Cuentas tiene que tener más capacidad de controlar la gestión pública. Nosotros creemos que el mecanismo de que el Tribunal observa y el jerarca reitera el gasto hace que el Tribunal de Cuentas tenga una función meramente testimonial. Y sabemos que generar un efecto suspensivo sobre todas las observaciones frenaría al Estado. Pero tenemos la convicción de que algunos gastos que están de cierto nivel para arriba, que hay que acordar y determinar, ahí sí tiene que haber efectos suspensivos, porque no es aceptable que un jerarca pueda gastar millones y millones de dólares sin cumplir con la normativa que establece el Estado y que meramente por simplemente reiterar el gasto seguir adelante. Fíjense, el Antel Arena, que nos salió más de 100 millones de dólares, todas y cada una de las decisiones que se tomaron fueron observadas por el Tribunal de Cuentas.
y siguieron adelante sin ningún tipo de preocupación ni de problema por resolver esa situación, además de que se declararon reservados los gastos y las decisiones por 10 años. Tenemos que cambiar la gestión humana del Estado, ir a un sistema moderno que responda con mayor eficiencia a las necesidades ciudadanas. Tenemos, tercero, desburocratizar y reducir sustancialmente los trámites de creación de nuevas empresas y de iniciativas privadas. Nosotros creemos que hay que hacer una revisión detallada de los trámites, certificados, tasas, regulaciones, plazos, requisitos, tanto en la Administración Central como en las empresas públicas, en los servicios descentralizados y en los gobiernos departamentales, y borrar un montón de requisitos que realmente lo único que hacen es demorar en un país donde realmente tenemos que funcionar a un ritmo mucho mayor. Termino diciendo que queremos contar con el respaldo ciudadano suficiente para implementar este verdadero conjunto de cambios que complementan y suman a la dirección asumida durante este periodo de gobierno, incorporando miradas, prioridades, sensibilidades y enfoques que representan las convicciones de nuestro partido. Termino reafirmando lo que dije al principio. En octubre se define el futuro de los próximos 5 años de nuestro país y de nuestra gente. Es imprescindible validar un nuevo periodo de gobierno de la coalición para poder llevar adelante avances en cursos y otros nuevos que hay que proyectar. Pero en octubre también se definen los equilibrios y el peso que tengan los partidos que integramos la coalición. Y esta distribución de poder dependerá justamente del voto del 27 de octubre. No serán los mismos contenidos que tenga el nuevo acuerdo de gobierno si pesan más unos u otros entre los 4 integrantes de la coalición. Y estamos convencidos de la importancia que tiene nuestro peso político y electoral y que ello aumente con el resultado electoral. Tenemos credenciales para pedirle el voto a la gente para nuestro partido político. ¿Por qué? Porque hemos demostrado que somos confiables. Quien habla ha mostrado una gran capacidad de diálogo. Tenemos larga experiencia política, tanto en el Poder Legislativo como en la gestión de las políticas públicas. Tenemos equipos con técnicos de primer nivel en todas las áreas. Hemos cumplido exitosamente con nuestra gestión en el cogobierno y creemos honestamente que un aumento del peso de nuestro partido en la conformación del próximo gobierno de coalición va a representar una mejor coalición, un mejor gobierno y, por lo tanto, un mejor país, porque en nosotros se puede confiar. Muchas gracias. Le damos muchas gracias al candidato Mieres y, bueno, César y Miguel, adelante. Mieres, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días. Usted permanentemente define al Partido Independiente como un partido de centroizquierda, que tiene una sensibilidad de centroizquierda. Me gustaría saber, en los 4 años y pico, ya estamos en el 5º año de gobierno, ¿en qué tipo de acciones o posturas políticas del PI usted advierte ese carácter de centroizquierda? Sí, yo les diría que la fórmula que integramos con Mónica es la expresión cabal de las cosas que nosotros le hemos aportado, entre otras, también otras, pero que le hemos aportado a esta coalición. ¿Ustedes se acuerdan cuando empezó este periodo de gobierno lo que se decía desde la oposición? Decían que el gobierno que venía iba a desmontar los consejos de salarios, la negociación colectiva, el diálogo tripartito. Pronosticaban que todo eso iba a caer. Quien habla es la presencia viva de que nada de eso ocurrió, al contrario. Tuvimos más rondas salariales que en otros gobiernos. Tuvimos un diálogo permanente, con diferencias, con discusiones, como debe ser en una democracia. Pero le demostramos
a quienes pronosticaban aquello, que este gobierno era un gobierno que iba a respetar la negociación colectiva y que iba a tener un diálogo con empleadores y con trabajadores, que íbamos a correr el péndulo al centro, porque veníamos de años en donde a mí me decían muchos empresarios cuando venían al Ministerio de Trabajo, a donde, como todos saben, recibíamos todos los días empleadores y sindicatos, nos decían que cuando llegaban al Ministerio de Trabajo llegaban perdiendo 2-0. Y eso cambió, y hoy hay un equilibrio, que no significa volcar el péndulo para el otro lado. Pero con Mónica también le dimos el desmentido a aquello que se decía de que este gobierno iba a retroceder en la agenda de derechos y que la equidad de género iba a desaparecer. Mónica en Mujeres ha tenido una gestión justa, equilibrada, sin radicalismos, pero clara en cuanto a que no hay retroceso en la agenda de derechos. Y este es un gobierno de centro. Yo he discutido mucho porque, claro, para la oposición el ideal era que fuéramos la derecha. Pero si vos comparás los gobiernos de derecha en el mundo con el gobierno que hemos tenido en Uruguay en estos años, está claro que este es un gobierno moderado, de equilibrio, con preocupación social, con respuestas concretas a los problemas de la gente y además con capacidad de impulsar el crecimiento y el desarrollo del país. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes para todos. Hay muchas preguntas de los concurrentes. Arranco. ¿Qué opinión tiene y qué propuestas tiene para el Sistema Nacional Integrado de Salud? Sin duda estamos frente a un punto de inflexión. El Sistema Nacional Integrado de Salud, que se elaboró a comienzos del siglo, 2007-2008, tuvo un funcionamiento y todo demuestra, ya no de este periodo, sino ya desde el periodo anterior, que está teniendo problemas de diseño, problemas de estructura y problemas de resolución de las medidas. O sea, para decirlo más claro, más allá de los casos concretos que estamos viviendo de dificultades en la gestión de algunas de las IAMC, de las mutualistas, lo que nosotros haríamos con total franqueza es poner a andar una comisión técnica con representantes de todos los colores que se ponga a estudiar el Sistema Nacional Integrado de Salud y que haga una propuesta técnicamente sustentada y que de alguna forma permita hacer los cambios que este sistema hoy no está logrando asumir con su diseño actual. Ese es el planteo concreto que nosotros haríamos. Nombrar una comisión, si a mí me tocara asumir el gobierno el 1 de marzo, lo primero que haría es nombrar una comisión técnica para trabajar y mientras tanto sostener, porque eso es lo otro, sostener las situaciones que están en crisis, porque sin un rediseño la situación de la salud de la gente puede ser una preocupación, además de la crisis de las instituciones. O sea, mientras tanto, sostener, que obviamente es un costo que hay que asumir, pero mientras tanto, trabajar en un rediseño del Sistema Nacional Integrado de Salud, dándole la voz a los técnicos. Se me ocurre una pregunta complementaria. Sostener son préstamos, 56 millones de dólares, 100 millones de dólares. Sí. Se sostiene, además, el año pasado el aporte del Estado fue de 820 millones de dólares para mantener el sistema. ¿Qué opina usted de esa polémica desde el Frente Amplio, que se creó el Sistema Nacional Integrado de Salud? Dicen que es una inversión, hay quien dice que es un gasto. No, a ver, técnicamente podemos llamarlo como quieran, inversión o gasto. El tema es la plata que se va y que esa plata tiene que, de alguna manera, sostener el sistema mientras lo rediseñamos para que vuelva a ser mejor y más sostenible y que no dependa tanto de la asistencia. Pero está claro que la salud es cada vez más cara porque la tecnología médica avanza a un ritmo vertiginoso y todos, y además con las redes sociales y el mundo que tenemos, todos tenemos acceso al conocimiento de las técnicas que se generan. Y entonces, legítimamente hay un reclamo, una demanda de cualquier ciudadano a acceder a los tratamientos tecnológicamente más avanzados. Y eso
Eso encarece sin duda el sistema. Pero tenemos un sistema de salud que en relación a otros países es muy exitoso, ahora perfectible y está pasando por un momento de dificultad que tenemos que resolver entre todos. Mieres, en campaña los políticos suelen hablar de políticas de Estado, ¿no? De hecho, a veces da la impresión que es un latiguillo fácil para usar y que pocas veces se concreta. Y si todo es política de Estado, nada es política de Estado. En materia de seguridad pública, que es el tema que más le importa a los uruguayos en toda encuesta de opinión, queda claro, preocupan los homicidios. Se han bajado las cifras de los demás delitos, pero la de los homicidios sigue más o menos estable. Y venimos de un fin de semana muy Tremendo. cruento. Tremendo. Entonces quiero ir específicamente a el crimen organizado y el narcotráfico. Es partidario de ahí sí sumar al Frente Amplio y crear políticas de Estado. Hay quienes entienden que incluso no alcanza con una política de Estado en Uruguay, sino que las policías de los países de la región deberían estar reunidas, tener lineamientos conjuntos. ¿Cuál es su postura? Lo primero que quiero decir es que nosotros, desde el Partido Independiente, eso capaz que no se recuerda, pero en el 2016, cuando gobernaba el Frente Amplio, le planteamos a Tabaré Vázquez un diálogo por seguridad, porque ya la crisis de la seguridad estaba instalada, y ese diálogo existió, y tuvimos varias reuniones en Torre Ejecutiva, lamentablemente con poco éxito en los acuerdos, fueron muy pocos los acuerdos alcanzados en aquel momento. Luego, el año pasado, este Ministerio del Interior convocó a los partidos y presentó un documento. Lamentablemente, el Frente Amplio no quiso acompañar ese camino. Yo creo en las políticas de Estado y quiero dar un ejemplo exitoso, que no es del gobierno de coalición, pero que me parece que en el Uruguay tenemos que valorar las cosas que se hacen. Cuando en el periodo de Mujica se armaron 4 grupos de trabajo para buscar acuerdos de Estado: educación, seguridad, no me acuerdo cuál era el tercero, y el cuarto era energía. El de energía salió y Uruguay pasó del 2009 al 2014 de tener en la agenda de campaña como un problema grave el abastecimiento energético a convertirse en un país modelo en materia no solo de satisfacción de sus necesidades energéticas, sino de energías limpias. O sea que eso prueba la importancia de los acuerdos de Estado. Y nosotros, sin duda, que estamos en esa línea. Lo que pasa es que para bailar se necesitan dos, ¿no? Y tiene que estar la oposición. El problema es que la oposición que tenemos es una oposición que no te acepta nada. Ese es el problema. No acepta nada. Yo me acuerdo de ese reportaje que le hicieron a la ahora candidata a la vicepresidencia, Carolina Cose, cuando una periodista le dice: pero entonces usted no reconoce nada positivo de este gobierno, y queda en silencio. Y entonces ahí la periodista le dice: pero tener 80.000 puestos de trabajo más no es un logro. Y la mira y dice: sí, pero son de baja calidad. Bueno, eso es un retrato de lo que lamentablemente hemos tenido desde la oposición. Hay que recordar, cuando estalló la pandemia, a los 10 días, caceroleo para que nos encerraran a todos igual que en la vecina orilla. Bueno, lamentablemente ha sido la actitud de todos estos años, pero hay que seguir insistiendo. Es decir, yo creo que los caminos de los acuerdos son muy importantes. Hace 2 días el senador Marini Ríos dijo que en el compromiso por el país que usted firmó a comienzos de noviembre del 2019 hay un capítulo de declarar la emergencia en seguridad y que en casi 5 años no se hizo, que hay que declararla ahora. Seguro, como sé que me va a decir en qué consistiría, yo no lo sé porque no han profundizado, pero ¿cuál es su opinión con respecto a eso? Yo creo que hay que tomar muchas medidas en materia de seguridad. Yo dije unas cuantas que nos parecen fundamentales y seguramente hay otras que otros actores políticos tendrán arriba de la mesa. Lo que pasa es que declarar la emergencia en seguridad, ¿qué significa? Esa es la pregunta que hay que devolver. Es decir, ¿qué medidas concretas adicionales a las que todos estamos diciendo, que más o menos coinciden, habría que tomar? Y por supuesto comparto con
Manini, sin duda, la preocupación por resolver el problema de seguridad, que creo que es compartida con el resto de la coalición, más allá de si le llamás emergencia o no, si declarás la emergencia o no. Bien, pregunta uno de los asistentes, ¿cuáles son los fallos, los errores de la coalición en estos 4 años y pico y qué cambiaría de cara al próximo quinquenio en cuanto al armado de la coalición? Bueno, yo recién dije que, por ejemplo, el fortalecimiento de la JUTEP es un debe, sin duda, el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia es un debe, sin duda. Yo no hablaría de grandes errores, sí de cosas que están pendientes, que fueron las que acabo de mencionar, que tienen que ver con la pobreza infantil, con la deserción educativa, con temas que tenemos que resolver, con el desempleo juvenil. Me parece que ahí está un poco el núcleo duro, pero no porque el gobierno lo haya hecho mal, porque todas las cosas no se pueden hacer en un periodo de gobierno, y menos en uno donde tuvimos un cambio de agenda a los 12 días de haber asumido, que nos llevó 2 años de la gestión de gobierno, un cambio de prioridades que había que hacer, ¿no? Porque yo, la verdad, cuando se acercan los tiempos electorales, vale decirle a la gente, no se olviden de lo que hicimos, de lo que logramos, de cómo tuvimos la capacidad, un gobierno recién asumido y de 5 partidos en aquel momento, la capacidad de responder y responder para quedar en el mundo como uno de los países que mejor respondió a la situación de pandemia. Eso hay que destacarlo y defenderlo. Entonces, eso te alteró toda la agenda, ¿no? Otras preguntas de la gente. Doctor Mieres, el candidato Álvaro Delgado ha propuesto premiar económicamente a los jóvenes que culminen el bachillerato. Usted se ha pronunciado en contra de dicha medida. ¿El Partido Independiente tiene una propuesta alternativa para evitar el ausentismo y la deserción? Les pedimos un poco de silencio, por favor. No, yo lo que digo no es que me pronuncie en contra. Me preguntaron y dije que me parecía que eso no resuelve el tema de la deserción estudiantil por una sencilla razón, porque un premio que se le va a otorgar a un muchacho de 15, 16, 17 años cuando termine el bachillerato es como que no está en la línea de cómo funcionan los gurises hoy. Entonces, lo importante, y lo dije en la presentación, es que los centros educativos se conviertan en lugares atractivos más allá de la enseñanza, que se conviertan en verdaderos centros sociales. Un lugar, yo me acuerdo, porque yo tuve la suerte de ir a un instituto donde las convivencias, el encuentro, lo extracurricular era fundamental y uno se sentía perteneciente a ese centro. Y esa es la clave para que los muchachos no abandonen, es que sientan que su sociabilidad gira en torno al centro educativo. Ese es el camino, además de, obviamente, de los cambios en los contenidos y de todo lo que haya que agregar en materia de cambios educativos, pero va por ahí. Ahora, no es que uno critique, simplemente que me parece que eso no tendría efecto, mientras que esto otro parece para nosotros un camino más adecuado. Como candidato, pero también como exministro de Trabajo, ¿qué postura tiene respecto a la iniciativa del PIT-CNT de reducir la jornada laboral a 6 horas? Bueno, bonito y barato, siempre es fácil decirlo, ¿eh? El tema es que esto, como dije hace un rato, requiere de un presupuesto que es la productividad. Si no hay cambios, a ver, en los sectores de actividad en Uruguay donde se han reducido horas de trabajo, se han hecho sobre esa base. La bebida, por ejemplo. La bebida lo que hizo fue un acuerdo entre sindicato y empresas en donde la reducción de la jornada de trabajo está atada a cumplir con ciertos indicadores de productividad. Y eso permitió reducir el tiempo de trabajo. Y ese es el camino, no hay que poner la carreta delante de los bueyes, porque si no corremos un riesgo, corremos todos, los empleadores y los trabajadores, porque los que pierden el laburo, si hay que tomar medidas de restricción de la plantilla de trabajadores porque estoy pagando sueldos por menos horas de trabajo, bueno, son los trabajadores los que pierden también. Entonces no hay que vender espejitos. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con ya tenemos un espejote vendido con el plebiscito de la seguridad social. Le preguntan acá, ¿es posible o viable incluir una normativa laboral de inclusión a los talentos de más 45 años, ¿no? Sí. Existe una discriminación, dice por acá,
laboral con esta población en Uruguay, población envejecida, y que son los colaboradores que tienen la experiencia y la información acerca de las empresas donde se han desempeñado. Sin duda hay que tener una acción con respecto a los... Les pedimos un poco de silencio, por favor. A los trabajadores que quedan sin empleo después de los 45 años, está en la Ley de Promoción del Empleo que aprobamos nosotros en 2021, debo decir que con muy escasa respuesta. Es decir, los incentivos que se generan a las empresas para contratar personas mayores de 45 años no han funcionado. No ha habido prácticamente casos en donde una empresa diga, ah, mira, voy a usar este incentivo que tiene que ver con beneficios en los aportes a la seguridad social, y no ha tenido movimiento. Yo creo que acá tenemos un tema pendiente, ¿ves? Ese es un buen tema pendiente. ¿Cómo hacemos para mover la aguja en la promoción del empleo, particularmente del empleo juvenil? Porque hemos tenido sucesivas leyes de empleo juvenil, y ahora voy a la otra punta del mercado de trabajo, y no alcanza. Entonces tenemos que repensar esa estrategia, y también para los mayores de 45 años. Pregunta un asistente cuál debería ser la relación con Venezuela, pero se me ocurre que podemos ampliarla. Es decir, hoy Uruguay está en una zona gris, tras haber retirado a los embajadores, pero no rompió relaciones diplomáticas. Debería endurecer su postura a Uruguay, debería... en fin, ¿qué postura debería tomar el gobierno uruguayo? La que ha tomado. Yo creo que está bien no romper relaciones con Venezuela sin perjuicio de ser extremadamente críticos y firmes en la exigencia de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Venezuela en su momento fue muy solidario con el Uruguay. En ese caso rompió relaciones con la dictadura uruguaya cuando ocurrió el episodio de Elena Quinteros en el predio de la embajada venezolana. Y uno debería, a algunos habría que decirles si se acuerdan de eso, porque la verdad que la reciprocidad no ha sido la característica. Este gobierno sí, este gobierno lo ha hecho, y lo ha hecho bien, y ha buscado caminos para ayudar al pueblo venezolano a recuperar su libertad y su democracia, que hace tantos años que la perdió, y que todo lo que podamos hacer nosotros desde Uruguay para ayudar a que esos venezolanos, que además tenemos miles que nos están contando en cada lugar de trabajo, en cada barrio, en cada pueblo, lo que se está padeciendo en Venezuela, bueno, con más razón tenemos que ayudarlos. Está en dos partes, dice alguien que es un asistente también. Si pudiera elegir 3 ministerios para el Partido Independiente en un nuevo gobierno de la coalición, ¿cuáles serían? 3 ministerios le quieren dar. Sí, está bien. Y en segundo lugar dice, tradicionalmente se ha vinculado al Partido Independiente a los temas sociales, y ahí le piden quiénes son los referentes del Partido Independiente en temas más duros como economía, agro o industria. Con 3 ministerios el ascensor queda chico, ahí sí que para arriba. Sí, 3 ministerios, bienvenido sea. No, hablando en serio, yo creo que estas cosas uno tiene que actuar con mucha cautela. Nosotros hemos dicho que nuestro partido tiene una particular especialización temática en temas sociales. Uno podrá decir, nos gustaría asumir la responsabilidad del MIDES, puede ser, pero en todo caso no estamos pidiendo nada, estamos diciendo nuestro perfil es y al final todo va a depender de los resultados electorales. Si este partido obtiene el respaldo electoral importante que ojalá tengamos y que creo que nos merecemos, con humildad, pero digo, creo que nos merecemos, entonces podremos discutir qué lugar ocupamos. Y ahí primero hay que ganar, además, la coalición tiene que ganar, y luego hay que discutir cómo se distribuyen los cargos de responsabilidad. Y en ese sentido tenemos un gran equipo de técnicos. ¿Me preguntabas en qué áreas? Economía era uno de ellos, agro e industria. Sí, nosotros tenemos un equipo en todo el tema productivo, el desarrollo productivo, el crecimiento, donde están compañeros como Álvaro Ramos, como Iván Posada, compañeros que tienen que ver Carlos San Marco, un equipo del área productiva, porque nosotros miramos el tema productivo como una cosa completa, digamos, ¿no? Y también el área internacional
con el compañero Gonzalo Pérez del Castillo, que es un referente en todo el tema de relaciones internacionales. Venimos con las dos últimas. Sí, Uruguay tiene un atraso cambiario que preocupa. ¿Cómo se posiciona respecto al debate sobre el tipo de cambio? ¿Cree que las medidas tomadas por este gobierno son acertadas, que el gobierno debería involucrarse para equilibrar ese tipo de cambio? A ver, hay variables que pesan en el atraso cambiario que son imposibles de revertir, que tiene que ver con la enorme inversión que supone ingresos en dólares al Uruguay y eso afecta el tipo de cambio. Pero más allá de las cuestiones coyunturales que no quiero discutir ahora, yo diría, es recurrente para el Uruguay el problema del atraso cambiario. Y yo creo que hay que ir al fondo del tema, no a resolver el síntoma, sino las causas que producen ese síntoma recurrente. Y las causas que tienen que ver con el problema del atraso cambiario están directamente vinculadas con el déficit fiscal y el gasto público. Y ahí está la madre del borrego. Es decir, sin reforma del Estado, y lo dice un partido que empujó en este periodo para avanzar en reforma del Estado, porque nosotros, lo poco que se hizo en este periodo de reforma del Estado se hizo desde la Oficina de Servicio Civil, vinculado con la reforma de la carrera administrativa en el gobierno central, que es un pedazo del cambio. Pero hay que cambiar muchas otras cosas para lograr un Estado al servicio de la gente y un Estado que sea menos deficitario y de alguna manera desde ahí es la solución. Uno puede jugar con las tasas de interés, puede jugar con el Banco Central, pero son modalidades espurias que no resuelven con autenticidad el problema que tenemos, que está en lo estructural del gasto público. Bien, y la última, dice doctor Mieres, vaya mi felicitación por la labor realizada como ministro de Trabajo y Seguridad Social. Ojalá lo tengamos nuevamente al frente de algún ministerio de la coalición multicolor. Por esta razón, dice, no me explico por qué el Partido Independiente marca lo que marca en las encuestas y cuál es su opinión respecto a este nivel de votación que muestran las encuestas y si el mismo puede revertirse de aquí a octubre. Lo primero que hay que decir, quedan 10 semanas, tenemos mucha fe. Vamos a pedirle a la gente que reconozca que en este partido se puede confiar. Después es la gente la que decide. Yo no voy a opinar ni tampoco voy a cuestionar las encuestas porque les tengo gran, digamos, confiabilidad. Me parece que hacen su trabajo bien, todas ellas. No vamos a discutir con las encuestas. Creo que vamos a crecer y que vamos a crecer mucho, porque estoy convencido de que lo que hicimos la gente lo valora y a la hora de la verdad, que falta todavía 2 meses y pico, yo creo que este partido va a recibir un respaldo ciudadano que le permita tener un lugar más fuerte en el próximo periodo de gobierno de la coalición. Gracias. Doctor Pablo Mieres, en nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing, muchas gracias. Rafael Guardia les va a contar los próximos eventos de cara a la elección nacional. Sí, muchas gracias Miguel, gracias a César, a todos ustedes por acompañarnos. El próximo 21 vamos a tener a Andrés Ojeda, aquí también candidato a la presidencia por el Partido Colorado, así que sean todos bienvenidos. Hasta la próxima, que tengan buena jornada.